iniciar el estudio bíblico de esta tarde y estamos en la primera carta de Samuel, capítulo 24. No es carta, sino que el primer libro de Samuel, capítulo 24. Ya me había pasado el Nuevo Testamento. Hemos visto en los últimos capítulos, del capítulo 18 al capítulo 24 que vamos a ver hoy, que Saúl intensifica la persecución para matar a David. Él se ha obstinado, es un hombre soberbio que quiere la venganza de nada, porque realmente David no le había hecho nada a Saúl. Y hoy vamos a ver algunos aspectos bien importantes acerca de la vida de los creyentes también, que nos puede dejar como principio la enseñanza de este capítulo 24. Y lo que vemos aquí en este capítulo es que David perdona a Saúl de tanta persecución, de tanta situaciones difíciles que tuvo que enfrentar David. Tuvo que salir de su tierra, tuvo que dejar a sus padres en un pueblo que más que todo eran enemigos, no eran tanto amigos sino enemigos. Y también tuvo que dejar la casa, dejar su esposa, su mujer, tuvo que hacer tantas cosas, ¿no? Y tuvo que ir a otro lado y empezó a seguirlo gente que no era preparada para la guerra, pero gente que había sido marginada, gente que era quizás los desechos del pueblo. Y ahí vemos que Saúl pues sí persigue en el desierto a David, y esa persecución es con el fin de quitarle la vida a David, algo que pues David no merecía, porque prácticamente todo lo que David había hecho era ayudar a Saúl. Desde el principio David empieza a ayudar a Saúl, era el músico principal de Saúl, le tocaba algunas canciones para apaciguar un demonio que atormentaba a Saúl, y pues lo sacó de la vergüenza de pelear con Goliat y ganarle, porque ellos estaban prácticamente avergonzados delante de ese gigante. Y bueno, su hijo por otro lado era afín a David, y habían hecho pacto entre ellos que siempre se iban a llevar bien, iban a ser fieles en su amistad. Y ahí iba, ¿verdad? Hemos visto desde el capítulo 18 para acá referencia de esto. Pero vemos que una de las situaciones en la que terminó el capítulo 23 es que David estaba acorralado, prácticamente iba a ser capturado por Saúl y le iban a dar muerte. Ahí, ¿verdad? Así más o menos terminó el capítulo 23. Pero sabemos que Saúl iba siguiendo a David, y debemos de tomar en cuenta algunas cosas importantes, algunos principios espirituales. Por ejemplo, David temía a Dios, tenía el temor de Dios, y Dios iba con él. En todas las circunstancias Dios iba con él. A lo contrario a Saúl pues estaba en la carne. Él estaba haciendo las cosas bajo su voluntad, bajo tomando sus propias decisiones. Era un hombre que se había obstinado, y ya Dios le había dicho: el reino se te es quitado por el medio del profeta Samuel, y a partir de ahí pues agarró un odio más grande con David. Saúl tenía claro que el reino ya no era de él, pero no lo dejaba.
Él continuaba en el reino. Y entonces David tuvo una gran experiencia aquí con todos estos hechos que vemos en esta parte de la historia de su vida, Dios fortaleciéndolo, enseñándole a través de acciones concretas. No era algo imaginario, eran acciones concretas. Dios estaba preparando a David. Y esa preparación muchas veces era con situaciones difíciles en su vida. Y por eso, hermanos, debemos de tomar en cuenta que cuando estemos pasando dificultades nosotros, situaciones en la vida que parecieran tan difíciles, y muchas veces son situaciones que Dios pone en la vida o en nuestro camino para fortalecernos y para que aprendamos, ¿verdad? El gran problema es que a veces somos muy tardos para aprender. Nos pasa una cosa, nos pasa otra y no aprendemos, no corregimos, no arreglamos las situaciones que tenemos que enfrentar y allí hay un gran problema. Somos como niños. Entonces David tuvo razón de escribir un salmo, el Salmo 46, versículo 1, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Fueron palabras que escribió este rey, ¿verdad? Algo que nos motiva a nosotros también. Dios es nuestro amparo y fortaleza también en nuestras tribulaciones, en nuestros problemas, en nuestras situaciones de la vida. También en el Salmo 34:7 él escribió: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Tenía muy claro David, y estos salmos fueron escritos precisamente bajo esa circunstancia. Ahora, y por eso decía, bueno, terminó David en el versículo 23, termina ese capítulo con un milagro, ¿no? Dios permite que los filisteos ataquen a la ciudad donde residía Saúl, y Saúl tuvo que retirarse y dejó a David. Y si no hubiera sido eso, hubiera capturado a David. Pero esos son los planes de Dios, hermano. Todo lo que sucede está bajo el poder de Dios, bajo el control de Dios. No hay nada que no esté bajo el control de Dios. Ahora, por eso nosotros debemos de pensar bien, ¿no? Y de reflexionar acerca, cuando estudiamos cada palabra de este libro llamado las Sagradas Escrituras o la Biblia, debemos de reflexionar, tenemos que tener un aprendizaje, porque esto fue escrito para que nosotros aprendiéramos y para que lo aplicáramos en la vida. En el capítulo 23, los últimos dos versículos dice: entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió pues por tanto Saúl y de perseguir a David, y partió contra los filisteos. Entonces Saúl se retiró y ahí quedamos, ¿no? En el capítulo 23. Ahora, David se salvó de la muerte. En ese momento, David se salvó de la muerte. Lo tenían acorralado, ¿no? Y pues en el Salmo 23, David escribe: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Entonces, las circunstancias que se dan en la vida tienen que ver mucho con la intervención de Dios. Ahora, veamos entonces el versículo 1 al 2 del capítulo 24.
Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. En estos dos versículos vemos que luego Saúl, después de que resolvió el problema allá en su tierra, se regresa otra vez y regresa con 3,000 hombres, expertos en guerra, preparados para la guerra. ¿A cuántos perseguía Saúl? Bueno, en este momento ya tenía 600 hombres David, pero no eran expertos en guerra. David, todo lo que le iba en su mano es porque habían quedado relegados, ¿no?, de los demás. No fueron aceptados a lo mejor como soldados, algunos que tenían deudas, otros que tenían problemas y andaban huyendo. Desviaron a David. Pero entonces vemos aquí que el propósito de regreso de Saúl era capturar a David y darle la muerte. Esos eran los planes de él. Entonces vemos aquí en este versículo también que dice que le dieron aviso a Saúl de que allí estaba David. Entonces vemos, hermanos, que David tenía no solamente la gente que andaba con Saúl persiguiendo, sino que había gente por todos lados también que quería hacerle daño a David. Avisan a Saúl: ahí está David. Y era un cerro con peñascos donde las cabras comían, y en ese cerro también había cuevas, y allí había corrales para cabras y todo, ¿no? Era pues algo que era muy conocido por la gente, y allí pues se va a desarrollar esta historia de este capítulo. Entonces vemos, hermanos, que donde quiera hay chismosos, ¿verdad? Fueron a contarle a Saúl: ahí está David, es el momento preciso para que tú lo puedas agarrar. Y entonces en este lugar que se llama Engadi, vemos ahí que le avisaron a Saúl que ahí estaba David. Entonces vemos, hermanos, cómo puede afectar, ¿no?, las situaciones de la vida. Imagínense, David tenía en contra 6,000 soldados y además otra gente por ahí que no lo veía bien, que le dieron aviso a Saúl. En el ambiente popular, la filosofía popular, nosotros aprendemos también, ¿no?, que dice que no somos monedita de oro para que todo el mundo nos quiera, ¿verdad? Para que todo el mundo nos aprecie. Pero en la medida que sea posible, los creyentes debemos de tratar de estar en paz con todos, ¿verdad? Ahora, entonces, es importante esto, ¿no? Saúl tenía gran ventaja, pero la ventaja que tenía David, ¿cuál era, hermano? ¿Cuál era la ventaja que tenía David? Es que Dios estaba con él. No tenía muchos soldados, pero Dios estaba con él. Si hubiera peleado contra Saúl, ¿cuánto le tocaba a cada soldado de Saúl? Es decir, 5 soldados en contra de 1 de David. No hubieran aplastado a cada soldado, eran 5 soldados expertos. Pero como Dios estaba con él, y esto es importante en este capítulo, Dios estaba con él. No debemos de olvidar esto, ¿no? En Romanos capítulo 8, versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En el mundo a lo mejor vamos a tener gente que no nos quiera, hermano. Gente que esté en contra de nosotros.
por la palabra de Dios, mucha gente no está feliz con los creyentes. Para algunos los creyentes ha venido a ser una plaga. Bueno, en el tiempo de Pablo decía, estos están enloqueciendo al mundo. Para algunos nosotros somos locos. Pero qué maravilloso ser de esa locura, ¿no? De esa locura. Que esta locura, hermanos, ha venido a transformar al mundo. Ha venido a cambiar el mundo. Versículo 3 al versículo 7 dice: cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Ahora, bueno, vemos en este pasaje algunos aspectos que nos llaman la atención. Primero, todo está arreglado por Dios. Allí, en ese lugar, había muchas cuevas. Había muchas cuevas. David y sus soldados estaban en una de ellas. Pero de repente viene Saúl y dice: bueno, necesito ir a la cueva, pero necesito ir solo, no acompañado, porque voy a hacer mis necesidades. Y no quiero presencia de nadie. Se fue solito y se metió ¿a dónde, hermano? En la cueva donde estaba David. No pudo meterse en otra, se metió en la cueva donde estaba David. Y dice que en la versión de Reina Valera dice que ¿qué era lo que iba a hacer Saúl? Dice que iba a cubrir sus pies. Cubrir sus pies. Si lo leemos así, nada más sin investigar, ¿para qué se cubría los pies? Pero no es en ese sentido. Cubrir los pies era hacer sus necesidades. Bueno, le dio algún espasmo estomacal, un retortijón, y dijo: voy a ir a la cueva, pues a hacer mis necesidades, voy a ir a defecar. Aquí lo hicieron, se le llama eufemismo. Lo hicieron para amortiguar la palabra correcta, ¿no? Amortiguar la palabra correcta. Pero ahora es correcto decir defecar, ¿no? Y no se ve, porque la mayoría de gente no dice la palabra correcta, ¿verdad? Dice cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, a David le dio ganas de ir a la cueva a eso, precisamente. Y allá en mi pueblo no dicen, bueno, la palabra, usan dos palabras o dos frases allá en mi pueblo cuando la gente tiene ganas de hacer sus necesidades. Dice: voy a campear. Y sacaron esa idea porque la gente no tenía sanitarios en ese tiempo. Entonces la gente iba al monte a hacer sus necesidades. Y lo que llevaba solamente era un palo, porque abundaban los puches, entonces los cerdos, y había que cuidarse. Eso era lo que llevaba la gente.
Otra frase que usaban en mi pueblo es, vamos a cortar flores. ¿Y a dónde está tu mamá? Vos anda cortando flores. Bonito se oye, ¿verdad? Cortando flores. Ahora, pero aquí pone el escritor, o la traducción, mejor dicho, la traducción que puso es cubrir los pies. Cubrir los pies. Entonces los soldados que estaban con David cuando Saúl estaba ahí en lo oscuro, no vio a los soldados ni vio a David. Los soldados, ¿qué le dicen a David? Esta es la oportunidad para quitarle la vida a Saúl. Es lo que te había dicho Jehová Dios, que te iba a entregar al enemigo en tus manos, y aquí Dios te va a mandar. Ahora vemos, hermanos, que para David hubiera sido válido, ¿no?, hacerlo, quitarle la vida a Saúl, y ahí se acababa el problema. Pero David tenía temor de Dios, y eso es importante. Todos aquellos creyentes que no tienen temor de Dios hacen cualquier cosa como la gente del mundo. Pero la gente que tiene temor de Dios va a pensar 2 veces o 3 veces para hacer una cosa. ¿Y qué dijo David? ¿Qué dijo? Porque dice que, bueno, allí los soldados le dijeron, aquí te entregó a tu enemigo en tu mano y harás como te pareciera. Eso le dijeron los compañeros a David. Pero David dice que calladamente cortó una parte del manto que andaba, manto real, que solo lo usaban los reyes, un manto real, no lo usaba nadie más, solo él. Le quitó un pedazo cuando estaba ahí. Y cuando le quitó el pedazo del manto, David dice que se turbó en su corazón. Se turbó en su corazón. Hermanos, si hubiera tenido usted la oportunidad de vengarse de su enemigo, ¿qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? ¿Hubiera actuado como cualquiera que no es creyente? ¿O hubiera actuado como un creyente como David? Imagínense, usted le quita un pedazo a un manto, una tela, y se siente mal. ¿Pero por qué? Porque el manto real era la señal de autoridad que tenía un rey. Ese manto decía mucho. Es la autoridad que tenía el rey. Ese manto le daba autoridad, le daba poder. Y David sintió que cuando le quitó el pedazo al manto es como que le estuviera quitando el poder, la autoridad a Saúl. Entonces, por eso les preguntaba yo qué había hecho usted, hermano. Sentía el temor de Dios, David, claro, porque él respetaba la autoridad. Dios le había dicho, tú vas a ser rey. Pero David nunca reclamó su reinado. Estaba esperando el tiempo de Dios. Estaba esperando el momento preciso cuando Dios le dijera, este es tu reino. Allí hubiera sido oportunidad para David de decir, bueno, si Dios me ha ofrecido el reino y muriendo yo voy a ser rey. Porque muchas veces nos agarra, ¿verdad?, la carne y queremos tener las cosas que queremos en la carne, no porque sea la voluntad de Dios. David había sido ungido como rey, él sabía que iba a ser rey, lo tenía muy claro, pero no respetó la voluntad de Dios. Él respetaba a ese ungido de Jehová, respetaba a Saúl y lo iba a respetar hasta el final de Saúl. Y entonces
dice que David dijo: Jehová me guarde de hacer las cosas contra mi Señor. El ungido de Jehová, y yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Ahora me pongo a pensar yo como cuando creyentes le deseamos mal a otro creyente, no es correcto. O queremos hacerle daño a otro creyente, no es correcto. Imagine este hombre, y a veces por palabras, por habladas, y este hombre lo perseguían para matarlo. Y estaba respetando a aquel ofensor que quería matarlo. Por eso es que hay que tener temor de Dios, hermanos, crecer en ese fundamento del temor de Dios. Y sabe, y dice que David hubiera podido decir: miren, yo no le voy a hacer nada al rey. Ahí vean ustedes. Hubiera podido decirlo, pero ¿qué hizo David? Los detuvo también a los soldados. Si vamos a ser hombres correctos, ustedes, David, si David iba a ser un hombre correcto, quería que sus soldados fueran correctos también. Y entonces, si él le dice que los detuvo, no les permitió quitarle la vida a Saúl. Y dice que con palabras no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y dice que Saúl salió de la cueva. Qué bonita historia, ¿no? Que nos enseña tanto. Vemos entonces que la iglesia también está llamada a pensar sobre estas cosas, sobre la enemistad y sobre el perdón. David perdonó a su ofensor. Bien claro está, no le quiso hacer nada. Bien claro está ahí. Vemos aquí entonces que el Señor nos llama a nosotros a ser perdonadores, a ser personas correctas, a tener un buen compañerismo con los hermanos y con la demás gente del mundo también. Porque no solamente no debemos de tener enemigos dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia también puede haber gente que es nuestro enemigo, a lo mejor podría ser. Lo ideal no es tener enemigos, pero y aún la gente particular, la gente que no es creyente, debemos también de tener temor de Dios, aún con esa gente que no respeta a nadie, ¿no? La gente del mundo no respeta a nadie. Pero el apóstol Pedro, si el Señor nos recomendaría a nosotros fuera lo siguiente. El apóstol Pedro escribió en el capítulo 3 de la primera carta, en versículo 9, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredéis bendición. Somos herederos de la bendición. Nosotros, hermanos, tenemos que darle la bendición a otros. Herederos de la bendición. Es decir, no tratar mal a los demás. Bueno, si alguien me hace daño, es que pasarlo por alto. Esto es lo que dice Pedro. Dice, no devolviendo mal, porque alguien puede hacerte daño. Y eso es casi que seguro que en la vida has tenido a alguien que te ha hecho daño. Pero ¿qué dice Pedro? No devolviendo mal por mal. Si alguien te hace un daño, hace un bien. En otras palabras, no maldiciendo, al contrario, bendiciendo. Esa sería quizás una de... Si David hubiera estado en el tiempo de Pedro, David lo hubiera puesto en práctica, ¿no? Lo vemos muy claro aquí en el primer libro de Samuel, en el capítulo que estamos estudiando. Eso es lo que hizo David. No estaba devolviendo mal por mal.
En Mateo capítulo 5, versículo 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ajá, hermanos, entonces esta es una recomendación también para nosotros. No nos manda a odiar, sino a amar a nuestros enemigos y a bendecir y a orar por ellos. Ahora vamos a ver el versículo siguiente, versículo 4 y 6, 4 al 6. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Ahí vemos muy claro el temor y el respeto que David tenía, pero el respeto hacia Dios más que todo. Si respetamos a Dios, respetamos a los demás. Respetamos a los demás. Dios no quiere la venganza. Veamos el versículo 8 en adelante. Aquí es donde él expresa su perdón. También David se levantó después y saliendo de la cueva dio voces detrás de Saúl, diciendo, mi Señor y Rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra e hizo reverencia. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? He aquí han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos, en la cueva. Y me dijeron que te matasen, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque Él es el ungido de Jehová. Y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que hoy hay mal, no hay mal, ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. Como dice el proverbio de los antiguos de los impíos, dará la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Tras quien ha salido el rey de Israel, a quien persigue, a un perro muerto, a una pulga, Jehová pues será juez, el que juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa y me defienda de tu mano. Entonces aquí en estos versículos vemos muy claro que David sale de la cueva y le grita a Saúl y le dice, mi Señor, y le dice, tú andas persiguiéndome para matarlo, pero mira, yo no te quise matar. Aquí está un pedazo de tela de tu manto, yo lo corté estando en la cueva, hubiera sido la oportunidad para matarte, pero no lo hice. Y no lo haré. Y él está afirmando aquí, no lo haré. Imagínese usted, tuvo el valor David de salir de la cueva. ¿Cuántos soldados estaban enfrente de él? 3,000 soldados. Ahí era presa David si lo hubieran querido agarrar, ¿no? Era presa. Pero él dice, no voy a poner mi mano contra mi Señor. No voy a hacer nada contra ti. Me decían que te matara, pero no quise hacerlo. Es decir, hermanos, allí le está diciendo prácticamente, te tuve entre mis manos, pude matarte y no quise hacerlo. Te he perdonado. Te he perdonado. Nunca te he traicionado.
nunca he sido tu enemigo, nunca he hecho nada contra ti, pero tú me persigues para quitarme la vida, andas cazando mi vida. Pero ¿qué dice David? Y esto debe de ser lo correcto, hermano. ¿Qué dice David? Que Dios juzgue. Y a veces nosotros queremos hacer el juicio, nosotros, y ahí es donde está el gran problema. Cuando nosotros juzgamos, hermanos, hacemos más grande la cosa, ¿no? Hacemos más grande la cosa porque juzgamos incorrectamente. Ahora, entonces, él dice que Dios juzgue entre tú y yo. Si yo soy culpable, que Dios me juzgue, me castigue, haga lo que quiera hacer. David sabía que él no había hecho nada contra el rey. A quien tenía que juzgar Dios era precisamente a Saúl. Ahora, hermano, y David, mire, dice, bueno, como dice el proverbio, dice aquí, ¿verdad? Yo no seré de los injustos, no seré de los impíos, no seré de aquellos que hacen daño, que hacen mal a otros. Yo seré de los justos. ¿Sí? Él dice, de los impíos saldrá la impiedad. Es decir, un impío no le cuesta hacerle daño a otro. No, para hacerle daño a otros y se alegra muchas veces y la gente lo afama, hasta lo aplaude, ¿no? Eso que hiciste estuvo bueno. Eso que hiciste estuvo bueno. Pero David también dice, ¿a quién persigues? Esto es bien importante, ¿a quién persigues? ¿A un perro muerto o a una pulga? Hermano, ¿con qué se compara David? Se compara con un perro muerto y con una pulga. Un perro muerto ya no le hace nada a nadie, ¿no? Y una pulga mucho menos le va a dejar a un ser humano. Le puede dar comezón o picar, pero no lo mata. Entonces David se compara con esos dos animalitos. Ahora, ¿por qué se compara él? Para dándole a entender que él tiene el poder, tiene todo lo que puede hacer, y yo no voy a hacer nada contra ti. No voy a hacer nada contra ti. Que Dios sea el juez. Dios va a jugar entre tú y yo. Él va a sustentar mi causa y me defiende de tu mano. Qué importante esto, porque David le estaba diciendo, mire, yo delante de ti no soy nada, pues. ¿Y por qué le has dado tanta importancia a perseguirme si no soy nada delante de ti? Pero ¿qué era lo que tenía enojado a Saúl, hermano? Una canción. Una canción lo tenía enojado. Si ahí la canta en la radio, la canta en las iglesias, ¿verdad? Que Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000, ¿verdad? Esa canción lo enojó tanto y de ahí empezó el problema. Vio a David como uno de los enemigos peores que podía tener. Y David no se inventó la canción, lo decía la gente, ¿no? Ahora por eso es importante, ¿no? Veamos entonces el versículo, los siguientes versículos. Versículo 16.
Aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío, David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y le dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás de mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres salieron al lugar fuerte. Vemos algunas cosas aquí que reconoce sinceramente Saúl, y está arrepentido Saúl de que ha hecho un daño. ¿Ya han oído ustedes la filosofía del pueblo, lágrimas de cocodrilo? Lágrimas de cocodrilo. Yo nunca he visto llorar un cocodrilo, pero no sé, pero la gente a lo mejor lo ha visto, que el cocodrilo llora por nada, ¿verdad? Y este Saúl estaba llorando aquí, y tú has hecho bien, y cualquiera que lee este pasaje puede decir: aquí Saúl está arrepentido, pero ya lo había hecho otra vez, le dijo: Jonatán, yo no le voy a hacer nada a David, y cuando de repente le tiró el lanzado, queriéndolo matar. En los siguientes capítulos vamos a ver que trata de matarlo otra vez. Por eso les digo yo, lágrimas de cocodrilo. No iba a cumplir todo esto que está diciendo. Ahora, en el momento, solamente dice: bueno, vamos a apaciguar esto por hoy, porque David le hizo reverencia cuando lo vio, le mostró a los demás cómo se debía de respetar a un rey. Entonces, vemos aquí que Saúl juró, David juró que no iba a cortar la descendencia de Saúl. No iba a cortar la descendencia de Saúl, que él iba a cumplir. Pero David cumplió, porque al final, cuando David era el rey, recorrió a un inválido de la descendencia de Saúl. Ahora, entonces, él reconoce que ha hecho mal. Aquí, según el texto, ¿no? Y a lo mejor todo el mundo queda impresionado, pero la verdad es que más adelante el arrepentimiento, hermano, de una gente debe de verse no de palabra, porque la gente de palabra puede decir cualquier cosa, pero eso no es seguro. El arrepentimiento verdadero hubiera estado en sus hechos, en sus acciones. Entonces, David aquí le declaró al rey: yo no soy tu enemigo, no soy. Tú pensaste que eras tu enemigo. Veamos entonces los versículos finales. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame pues ahora por Jehová que no destruirás mi descendencia después de mí,
ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Entonces David curó a Saúl y se fue Saúl a su casa y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Veamos alguna reflexión final de estos versículos. Hermanos, si Saúl reconoció que David iba a ser rey, ¿qué era lo que tenía que hacer Saúl? Quitarse el manto real y decir, aquí está el manto real, aquí está mi corona, tú vas a ser rey. Pero no lo hizo. Porque cualquier manera ya reconoció Saúl que David es rey, le hubiera dado el reinado ya, ¿verdad? Pero no lo hizo. No lo hizo. Ahora él solamente lo dijo de palabras, pero después vemos que continúa el problema. No se queda aquí, va a continuar. Entonces, terminamos diciendo que hay algunas cosas importantes que nos ha enseñado este pasaje. En primer lugar, muchas veces vamos a sufrir situaciones que no son nuestra culpa, sino por las acciones de otros. Y hay que aprender a madurar con eso. Hay que aprender a madurar. Cuando un creyente que ya tiene muchos años de estar en la iglesia, uno piensa ya maduró, ya creció, ya este creyente va a actuar de una manera equilibrada, de una manera con dominio propio, de esa manera piensa uno, ¿no? Va a actuar con humildad. Pero de repente vemos que la gente tiene orgullo, se revela, está amargado, hay amargura en su corazón y contamina a los demás. Y es un problema, ¿no? Eso era Saúl, ese es el retrato de Saúl. No maduraba, él tenía acciones más carnales que espirituales. Cuando nosotros hacemos acciones más carnales que espirituales, no vamos creciendo, estamos como niños siempre. Por otro lado, aprendemos que David aquí mostró verdaderamente cómo debe ser la actuación de un creyente maduro. Porque David tuvo la oportunidad de vengarse, tuvo oportunidad de hacerle daño a Saúl, no lo hizo y respetó a ese hombre. Y muchas veces esas acciones tienen mucho que decirnos a nosotros, ¿no? Actuar maduramente, ese es el llamado. Por eso Pedro, cuando escribe su carta, dice que no seamos siempre niños, bueno, que seamos niños recién nacidos, deseando la leche espiritual, pero después nos enseña en su carta que debemos de haber crecido ya y nos muestra cuántas virtudes debemos de tener. Y con esas virtudes para ponerlas en práctica. Aprendemos también, ¿no?, que el perdón es necesario e importante en la vida de los creyentes. ¿Qué es el perdón, hermano? El perdón es liberar a otro y liberarse uno mismo. Cuando yo perdono, me libero yo y libero a otro. ¿Y de qué nos liberamos? Pues del conflicto que hubo y de la amargura y de las cuestiones que tuvimos que pasar, pero ya nos liberamos cuando perdonamos. En síntesis, hermano, nos muestra este capítulo. Cómo David muestra su actitud como un creyente más maduro que Saúl, y actuaciones que debería de tener también un creyente. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, Rey de Reyes y Señor de Señores, pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, por todos nuestros hermanos en Cristo,